Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Yo soy Jimena, de Amigos de la Isla del Coco, y hoy tenemos un episodio demasiado especial. Como ya se habrán dado cuenta, estamos grabando desde la UNOC, la tercera conferencia mundial sobre el océano de Naciones Unidas. Y el día de hoy en locución me va a estar acompañando Esteban Herrera. Esteban, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, bueno, muchísimas gracias. La realidad estamos súper emocionados. Estamos acá desde la UNOC y queremos hoy justamente conversar un poco más de lo que es la conservación marina, pero a nivel internacional. Hoy no va a ser tanto, un poquito de la Isla del Coco, pero no tanto de la Isla del Coco, sino un poco más internacional, y para eso tenemos la gran oportunidad de estar acá con la directora de la Secretaría de la Coalición de Alta Ambición de la Naturaleza y las Personas. Previamente se desempeñó como la ministra consejera en la misión permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, es licenciada en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Conflicto, Seguridad y Desarrollo de King College. Rita Saddle, un gusto y un orgullo estar con vos. Bienvenida. Muchas gracias, Esteban. Un orgullo estar acá con ustedes. Estoy muy feliz de poder compartir un poco del trabajo que estoy haciendo y obviamente el liderazgo de Costa Rica a nivel internacional. Sí, gracias por acompañarnos. Sabemos que tu tiempo es bastante limitado, entonces lo valoramos muchísimo. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas preguntas. La primera, la HAC o la Coalición de Alta Ambición se lanzó en 2021 como una iniciativa que buscaba promover en ese momento la conservación del 30% de la superficie terrestre, pero también de la superficie marina, que es lo que nos convoca en este evento, antes del 2030. ¿Puedes hablarnos de cómo fue ese proceso de conformación y qué es lo que hace la HAC? Bueno, como bien lo mencionabas, en el 2021 se lanzó la coalición en el marco del One Planet Summit, que es una cumbre que realizó, de hecho, Francia. En ese momento estaba todavía el COVID, entonces se realizó el lanzamiento de forma virtual y la coalición se formó y Costa Rica la lideró desde sus inicios justamente para poder acordar esta meta de proteger al menos 30% de las áreas marítimas terrestres. Hace unos cuantos años, o sea, hablando del 2019, por ejemplo, nadie hablaba de proteger el 30% de nuestras áreas marítimas terrestres. No había un acuerdo internacional que protegiera eso y que asegurara que llegáramos a esa meta. Entonces había mucho trabajo a nivel diplomático y de negociaciones para que esa meta se hiciera realidad. Entonces Costa Rica, en conjunto con Francia, comenzó con 5 países en el 2019. Para el momento del lanzamiento de la coalición ya eran 50 países y justamente en el 2022, en diciembre, es donde ya se acuerda a nivel internacional, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, se acuerda la meta 3, que justamente busca la protección de al menos, y enfatizo, al menos 30% de las áreas marítimas terrestres. Entonces se puede ver como un avance un poco más, era basado en la evidencia científica, pero obviamente había que movilizar muchísimo a nivel diplomático para poder justamente llegar a esta meta. Y creo que desde un punto de vista de negociaciones y del multilateralismo no había un mejor país para que pudiera realizar esta labor que no fuera Costa Rica, porque soy costarricense también, tenemos la moral y nuestro récord de ser no solamente ambiciosos, pero de verdad de tomar acciones en cuanto a proteger nuestro ambiente. Entonces creo que eso ayudó muchísimo a nivel diplomático, a movilizar a nivel diplomático, y bueno, gracias a todo el esfuerzo que Costa Rica realizó, pues ahora tenemos un acuerdo que justamente busca esta protección. Rita, bueno, chao. Realmente Costa Rica mucho tiempo no hemos visto mucho hacia el mar. O sea, realmente hemos sido un país que durante mucho tiempo le dio la espalda al mar, pero que ahora estamos realmente viendo un poco más hacia el mar. Pero seguimos teniendo muchísimas personas que no están tan cerca de la costa, tan apegados a la costa. ¿Cómo le explicamos a estas personas que tal vez no conviven tanto con la costa por qué es tan importante intentar conservar este 30%?
Claro. del océano? ¿Cuál es esa importancia que tiene? Yo creo que no solamente Costa Rica tiene ese reto, porque más bien siento que en Costa Rica tenemos incluso el Pacífico y el Atlántico, entonces más bien tenemos más exposición al mar y aún así hay que hacer ese trabajo. Entonces, creo que este reto es un reto mundial, donde tenemos que volver a ver y ver que en realidad el océano forma más del 70% de nuestro planeta. Somos un planeta azul, en realidad. Lo que pasa es que nuestras experiencias han sido mucho más, por lo menos obviamente las personas, las poblaciones que viven en las costas tienen mucho más conexión, pero la mayoría de las personas no tenemos esa conexión con el océano. Y yo creo que yo lo dividiría específicamente en 5 razones del por qué tenemos que proteger al menos 30% de nuestro océano. Y cómo esto también nos va a ayudar a nosotros como personas que aunque no vivamos en las costas, igual nos impacta a nosotros inmediatamente. La primera es específicamente para la conservación de nuestra biodiversidad. Estamos en un momento donde se han perdido más de 1 millón de especies a nivel mundial. Nuestras generaciones que vienen probablemente no van a tener la dicha de ver el mar como nosotros lo vimos. Entonces hay una parte también como de nuestra memoria que está siendo pues perdida con la pérdida de nuestra biodiversidad. Y justamente porque al proteger más nuestro océano, más vamos a proteger también las especies que lo conforman. Entonces, el primer punto es más desde un punto de vista más de conservación de nuestra biodiversidad y de ese, diría yo, de ese como patrimonio humanitario. El segundo es más que todo para la regulación del clima. Entonces, hablamos muchísimo, sabemos que a nivel internacional y a nivel más como nacional, hay mucho más concientización sobre la parte del impacto del cambio climático, y el océano es realmente esencial para la regulación del clima. Los océanos absorben alrededor de 25 al 30% de las emisiones mundiales del CO2 y más del 90% del exceso de calor es absorbido por el océano. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista más de cambio climático y más como desde esa perspectiva, más desde otra crisis ambiental que tenemos, también nos ayuda. El tercer componente es más sobre la seguridad alimentaria, y eso es un punto sumamente importante, porque más de 3.000 millones de personas dependen directamente del océano, y sin hablar de todas las, directamente e indirectamente, porque no solamente hablamos de la pesca, sino también de todo el componente de turismo. Y bueno, ustedes lo saben, exacto, toda la economía alrededor, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, que ya están ahí de primera mano. El cuarto son los beneficios económicos. Y justamente para tener una pesca sostenible y para tener un turismo sostenible necesitamos proteger más el océano. Se ha demostrado que en áreas que son estrictamente protegidas, al proteger un área estrictamente, hay un efecto más bien amplificador de tener más peces alrededor. Exactamente. Hay un efecto que desborda de esas áreas protegidas y justamente tiene muchísimos beneficios para las comunidades costeras también y locales. Y el último, yo creo que es más como una responsabilidad para nuestras futuras generaciones, como lo mencionaba al principio, tenemos que garantizar que nuestras futuras generaciones tengan el acceso también a ese patrimonio. Y si seguimos en el camino que llevamos al día de hoy, tenemos muchísimo que recorrer. Y nada más tal vez quisiera cerrar diciendo que al día de hoy tenemos solamente 8% de nuestro océano, 8.4% que está protegido a nivel mundial, y necesitamos llegar al 30%. Entonces estamos hablando de cuadruplicar el esfuerzo que tenemos al día de hoy. Y eso nada más hablando de la parte numérica. Podemos hablar ahorita más en detalle de la parte más cualitativa, pero para que nada más veamos un poco como ese reto a nivel internacional. Sí, bueno, te me adelantaste porque justo iba a hablar del 8%. Es una cifra bastante baja considerando que el 70% del planeta es océano y que la meta que se quiere alcanzar es 30%. Entonces, si nos puedes contar un poco qué hace la HAC o cómo enfrenta la Coalición de Alta Ambición este reto. Sí, es un reto que vivimos día a día, porque claro está que obviamente los acuerdos internacionales
como lo mencionaba ahora, toman muchísimos años en ponerse, pues en acordarse, en que los países lleguen al consenso y que adopten esos acuerdos en los marcos internacionales y luego para que esos marcos internacionales se traduzcan a nivel nacional. Entonces hay muchísimo de trabajo para que se llegue al acuerdo, pero una vez que se llega al acuerdo hay que implementarlo. No hacemos nada diciendo, bueno, ya en el 2022, como lo mencionaba antes, llegamos al acuerdo, todos los países de la convención, los 190 y pico de países de la convención, dijeron que sí, acordamos y ya eso lo damos por un hecho. No funciona así, tenemos que asegurarnos que se implemente a nivel nacional. Y justamente creo que en el ámbito del océano había poca como gobernanza internacional, o por lo menos no ha habido como suficiente fortalecimiento de la gobernanza internacional. Han habido varios acuerdos, pero creo que en los últimos 5 años ha habido una aceleración en temas de gobernanza internacional. Y eso ayuda muchísimo a la hora de realizar esas implementaciones a nivel nacional. Entonces, de parte de la coalición, nosotros lo que hacemos es que mantenemos 2 líneas de trabajo. La primera línea es una línea más a nivel político, que por ejemplo en esta conferencia en la que estamos hoy, tratamos de siempre mantener esa comunicación con los ministros, preguntarles qué han hecho, cómo han avanzado, reunirnos entre ministros como para decirles, bueno, hacer como esa competencia buena entre ministros, como decir, bueno, ¿y usted cómo ha ido avanzando? Y yo he ido avanzando con esto, ¿cuáles han sido sus retos? No solamente de una región, sino traer diferentes ministros de diferentes regiones para que puedan entender cómo están, pues, enfrentando esos retos. Es una línea de trabajo que hacemos, y la otra línea de trabajo es más una línea de trabajo a nivel técnico. Entonces es más de apoyar a que los países puedan tener las capacidades a nivel técnico para que puedan implementar. Nosotros no somos una agencia implementadora, por decir de una forma, sino que somos como conectamos. Es como decir que estamos como si la coalición estuviera en el centro y somos más bien como tenemos como esa apertura para conectar las necesidades de los países con las diferentes organizaciones y las diferentes capacidades que necesitan. Entonces, pues somos como exactamente, somos ese puente conector. Y en ese puente que hace la Secretaría y que hace el HAC para colaborar a todos estos países, hay algunos países que son prioritarios, que son prioridades para el HAC, para colaborarles a ellos y ayudarles a llegar a impulsar, llegar a este 30. ¿Existe? Sí, como una prioridad. En realidad lo que hemos hecho hasta el momento es que es una coalición que responde a las necesidades de los países. Entonces, más que todo, cuando vemos que un país está haciendo, hay bastante liderazgo a nivel político, pero hay una falta de apoyo a nivel más de técnico, realizamos ese apoyo, pero es más sobre la demanda que recibimos del país. Pero no paramos ahí. Tenemos una lista de prioridades en países que son en vías de desarrollo y también pequeñas islas insulares, porque son las que también sufren más del impacto de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático, y países megadiversos, incluyendo Costa Rica. Y lo que realizamos también, aparte de esa priorización, es hemos ido haciendo talleres a niveles regionales para ir entendiendo un poco mejor cuáles son los diferentes retos de las diferentes regiones y ver cómo podamos conectar esos retos con las diferentes oportunidades que hay. Entonces yo diría que de una forma tenemos como 2 enfoques, uno un poco más pasivo, en donde en los diferentes talleres que hacemos vemos cuáles son los países que van necesitando más apoyo, entonces vamos como haciendo ese apoyo más como de demanda, por decirlo de una forma, y la otra es que tenemos una lista corta como de priorización, más que todo en temas de cuáles son los países que son pequeñas islas y países en vías de desarrollo que son megadiversos. Ocupa un poquito más de apoyo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una muy pequeñita pausa para compartir con ustedes una noticia que nos tiene bastante alegres, tanto en FAICO como en el área de conservación. Entonces vamos a ver. En el Océano Pacífico, a más de 500 kilómetros de la costa costarricense, se encuentra un verdadero tesoro natural, el Parque Nacional Isla del Coco. Un santuario marino reconocido mundialmente por su extraordinaria biodiversidad, sus paisajes submarinos y su papel fundamental en la conservación del océano. En el año 2019, este paraíso natural fue galardonado con el premio Blue Park en la categoría Gold por el Marine Conservation Institute, una organización internacional que evalúa y reconoce las áreas marinas protegidas más efectivas del planeta.
The aim of the Blue Parks Initiative is to incentivize and ensure that we protect 30% of the global ocean and protect it well in the next decade. We need a standard. What really is a protected area? And so the Blue Parks Initiative seeks to define that. El premio Blue Park distingue los lugares que cumplen con los más altos estándares científicos de conservación, zonas bien gestionadas, ecológicamente representativas y que aseguran la protección real de la vida marina. Hoy celebramos una noticia que nos llena de orgullo. El Parque Nacional Isla del Coco ha sido ascendida a la categoría Platinum, la máxima distinción del premio Blue Park. Este reconocimiento es una señal clara de que los esfuerzos de conservación están dando frutos, desde el compromiso del personal del área de conservación marina Coco hasta el apoyo continuo de organizaciones, instituciones, investigadores y la sociedad civil. La categoría Platinum reafirma que el Parque Nacional Isla del Coco no solo es un ícono natural de Costa Rica, sino también un referente global en protección marina. Hoy, el Parque Nacional Isla del Coco brilla más que nunca, y con él, nuestro compromiso de mantener los pies en la tierra y el corazón en el mar. Y después de haber escuchado esta noticia, que como les decía nos tiene súper felices, vamos a continuar con un par de preguntas más. Te queremos hacer otra consulta. Realmente este tema del 30%, 30 por 30 es bastante importante. Nosotros hemos logrado ese 30% y no sabemos si realmente las personas dimensionan la importancia que tiene esto. ¿Cómo podríamos poner esto en el contexto internacional? ¿Cuál es la relevancia de haber logrado este? Yo creo que sí, eso pasa mucho. Yo creo en general que a nivel internacional Costa Rica es visto como un ejemplo increíble a nivel ambiental y tal vez a nivel nacional no nos damos cuenta de lo importante que somos por más pequeños que seamos en el mundo. Y creo que yo voy a ser bastante sincera y bastante como directa en esto. Yo creo que sin el liderazgo de Costa Rica en este tema no hubiéramos alcanzado el acuerdo de esa meta, porque es gracias al liderazgo de Costa Rica en conjunto con Francia y esa movilización diplomática que se logró ese acuerdo. Ahora eso es como más desde la parte internacional, pero a nivel de Costa Rica, el hecho de que Costa Rica pasara de 2.7% al más del 30% de las áreas marítimas protegidas, lo que demuestra a nivel internacional es, sí, no solamente nosotros estamos abogando por la importancia de aumentar las áreas protegidas, sino que nosotros también lo podemos hacer a nivel nacional. Y no estamos esperando a que nos digan cómo hacerlo, nosotros ya mismo ya estamos avanzando y no estamos esperando al 2030, estamos ya hoy en el 2025, podemos decir que Costa Rica ya lo ha logrado. No digo que eso no tenga sus complicaciones y sus complejidades y hay que mantener muchísimo ese compromiso y hay que mantener muchísimo el manejo de esas áreas y el financiamiento de esas áreas y asegurar que haya sostenibilidad financiera para que esas áreas pues también tengan su retorno en temas de biodiversidad, pero creo que más bien a nivel de mensaje y de ejemplo internacional, Costa Rica está no solamente diciendo que tenemos que hacerlo, ayudando a que se implementara, a que se acordara la meta, pero también implementándolo a nivel nacional. Entonces es como liderar, por ejemplo, predicando el ejemplo y haciendo el ejemplo a nivel nacional. Y creo que eso hay muchísimo que reconocer, de verdad, porque ha sido un trabajo muy arduo del país y bueno, al día de hoy, como lo vimos en la mañana, el presidente Macron y muchos otros presidentes y el secretario general de las Naciones Unidas hablan del 30-30 como si fuera algo que ya era muy fácil de acordar y en realidad, como lo mencionaba antes, hace 5 o 6 años era pues una meta que tal vez no todo el mundo tenía en el radar y es gracias a ese liderazgo y a esa pasión, diría yo, de todo de la Cancillería costarricense, del Ministerio de Ambiente, también obviamente de la contraparte francesa que logramos ese liderazgo a nivel internacional. Yo creo que hay muchísimo que agradecerle a Costa Rica y de verdad que sin eso pues no estaríamos hoy acá. Yo quería
comentarte justo de lo que acabas de decir, de que Costa Rica pues ya alcanzó, o más bien hasta superó esa meta del 30%. Sin embargo, el trabajo no debería detenerse ahí, ¿verdad? Sino que más bien deberíamos aspirar a más. ¿Qué pasa entonces cuando un país como Costa Rica o incluso Colombia y Panamá, que también ya alcanzaron el 30%, llegan ahí? Después de ahí, ¿qué ocurre? Súper buena pregunta, muy relevante, y justamente lo que comentaba anteriormente. Un elemento es decir, bueno, ya llegamos y ya se hizo el mapeo, se hizo la planificación, ya están en papel, pero si se queda en papel, justamente se van creando parques de papel, como se les dice comúnmente. Lo que necesitamos es asegurarnos que haya una efectividad del manejo de esas áreas y que haya suficiente monitoreo de esas áreas y que también haya suficiente financiamiento para que esas áreas puedan ser efectivamente protegidas, que haya un plan de gestión, que se le dé el apoyo necesario a esas áreas para que puedan, pues, no solamente designarse, sino que de verdad tengan una implementación, un manejo real, porque si no, entonces simplemente decimos, designamos y ya lo dejamos ahí y no hay nada que hacer, y bueno, vienen pescas industriales y simplemente no hay control y no hay monitoreo y no vamos viendo cómo la biodiversidad recupera, sino que simplemente son pues mapeos y designaciones sin planes de manejo reales. Entonces, claro está que, como lo mencionaba antes, la voluntad política y el alcanzar que se realicen esos mapeos y esa designación es importantísimo, pero todavía más importante es lograr mantener pues que esas áreas sean efectivamente manejadas, que haya suficiente financiamiento. Creo que un componente muy importante es la parte del monitoreo también, y tener también las tecnologías suficientes para poder realizar ese tipo de monitoreo, porque usualmente, bueno, es una realidad muy triste, pero no existen suficientes personas, no tenemos desplegadas suficientes personas en los parques que puedan realizar ese trabajo. Quisiéramos muchísimo más, entonces tenemos que de verdad enfocar más nuestra atención en esa efectividad del manejo, y creo que eso es el reto para esos países que ya han designado esas áreas, incluso más del 30%, como es el caso de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Claro. Conversando de este tema justamente de áreas protegidas, bueno, estamos acá en el pabellón de Costa Rica, tenemos una experiencia inmersiva de la isla del Coco que ha llamado mucho la atención, y muchas personas vienen a ver las maravillas de la isla del Coco acá en el pabellón de Costa Rica. Entonces te quería preguntar justamente la relevancia para Costa Rica de tener un área protegida como lo es la isla del Coco, que ahora con su expansión tiene 54.000 kilómetros de áreas, más grande que los 51.000 kilómetros cuadrados de la parte terrestre. ¿Cuál es esa relevancia para nosotros como costarricenses tener esta área? Es un tesoro, yo creo, es un tesoro de verdad para la humanidad, y no lo digo yo nada más, sino que lo dicen los científicos. Yo creo que a nivel también no solamente a nivel de Costa Rica, sino como una ruta migratoria de las diferentes especies, es esencial, y creo que es un trabajo que se ha hecho también con los países de la región, como le mencionaba antes, con Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, pero Costa Rica tiene, o sea, la isla del Coco realmente es esencial, no solamente desde un punto de vista de pues tener muchísimas especies endémicas, sino que también creo que a nivel de los estudios científicos es se me vienen las palabras en inglés, eso pasa por no, debería hablar más español, a nivel de los estudios y del research, de la investigación, sí. Gracias, es sumamente importante, y creo que, bueno, lamentablemente como ticos no tenemos toda la oportunidad de ir. Yo, bueno, como lo mencionaba antes, me encantaría poder ir y poder realmente ver ese tesoro que tenemos a nivel nacional, pero creo que deberíamos estar muy, muy orgullosos de la isla del Coco, y bueno, creo que a nivel mundial ha sido reconocida. Bueno, hay personas desde Leonardo DiCaprio que han ido y que han dicho que es de los lugares más hermosos y más cristianos que han visto en sus vidas. Entonces creo que pues ustedes tendrán muchísimo más datos que yo para decir, a mí no me tienen que convencer, pero creo que de verdad a nivel regional, no solamente regional, pero mundial, es de gran relevancia, y de verdad que pues tenemos que enorgullecernos de la isla del Coco. ¿Qué significa para Costa Rica y también para vos? A mí me interesa mucho saber
estar liderando una iniciativa tan importante como es la JAC? Yo creo que para mí, en lo personal, creo que ha sido una experiencia, pues he tenido el honor de poder liderar esta iniciativa. Creo que requiere muchísimo coraje, mucha perseverancia también, y mucha bondad, diría yo, y como entender ser un poco más compasivos en entender los diferentes puntos de vista, porque obviamente cuando hablamos de aumentar la protección, tal vez no todo el mundo tenga la misma pasión que uno, y los diferentes puntos de vista tenemos que siempre ser suficientemente compasivos y bondadosos de poder escuchar a los demás y ir trabajando con las realidades de las diferentes personas, no solamente desde donde uno viene. Entonces, creo que para mí ha sido una labor de mucha enseñanza también, porque yo lo que estudié o mi especialidad ha sido más que todo en resolución de conflictos, no tanto en temas de biodiversidad. Entonces ha sido también, y ha sido más como en temas de conflictos y de diplomacia, no tanto en temas de biodiversidad. Entonces hacer este salto hace más de 6 años para mí significó pues una parte como diferente. Bueno, entonces realmente queríamos darle las gracias a Rita de esta Cruz por estar con nosotros, por acompañarnos, por haber estado en nuestro podcast, la isla y sus voces descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Realmente es un orgullo para nosotros saber que una costarricense está haciendo ese trabajo y que el país está coliderando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. La verdad es que ha sido una invitada de lujo. Yo me siento súper emocionada de haberte podido entrevistar y tener este pequeño espacio. Y bueno, desde la Conferencia de Naciones Unidas por el Océano nos despedimos. Yo soy Jimena de FAICO y el día de hoy me acompañó Esteban del área de conservación marina Coco. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto del Parque Nacional como de FAICO, y nos escuchamos en la próxima edición.